Hola Melanie, Jorge, qué gusto tenerles en esta tarde y noche en conjunto para poder analizar un tema que es de trascendental importancia. Como ustedes conocen, el Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras siempre generándoles y otorgándoles valor en conjunto y en alianza estratégica el día de hoy con estos cracks magníficos amigos de Handitech y Handitech Academy. Definitivamente lo que buscamos es generar estas sinergias que vayan en beneficio de quienes son parte de nuestra comunidad. Recordemos que como organización llevamos desde 1983 generando servicio en pos y en favor hacia el sector asegurador y el sector bancario. Más de 30,000 personas han pasado ya por nuestras aulas y lo que buscamos es darles a ustedes las herramientas sabiendo lo competitivo que se está convirtiendo nuestro mercado. Y precisamente el día de hoy con esta masterclass buscamos otorgarles este tipo de técnicas y herramientas para que ustedes puedan ampliar y seguir generando esta transformación que la industria aseguradora y bancaria está requiriendo. Nosotros brindamos procesos de capacitación hacia adultos, otorgamos programas enfocados en la industria bancaria y en la industria de seguros. Alrededor del país contamos con más de 90 instructores expertos en cada una de las áreas y claro, hemos venido generando estos procesos de alianzas estratégicas que lo que buscan, la siguiente por favor, lo que buscan es otorgarles a ustedes precisamente los puentes necesarios para que tengamos la posibilidad de seguirlos generando. Es así que en conjunto con nuestro directorio, que es la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, la Asociación de Compañías de Seguros y la Asociación de Mutualistas del Ecuador, hemos venido trabajando para otorgarles a ustedes este abanico de posibilidades. En conjunto con Handitech, a nuestro criterio, la mejor empresa en el Ecuador, que tiene muchísimo más claro lo que es la analítica de datos, lo que es generar una cultura de datos, el poder aprovechar lo que tenemos dentro de nuestra computadora cada vez que lo abrimos, este petróleo de esta nueva revolución industrial, y sabemos que podemos crear y conseguir nuestro propósito. Así que les invitamos a que esta noche, esta hora que vamos a pasar en conjunto, pues podamos consultar la mayor cantidad de preguntas a Jorge Jaramillo, que nos acompañará en esta masterclass en esta hora. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Si pasamos a la siguiente slide, quiero presentar un poquito a lo que es Handitech Academy. Probablemente muchos de ustedes ya nos conozcan y para los que no, me gustaría comentarles que somos una academia especializada en ciencia de datos. Como parte de nuestra experiencia, trabajamos con clientes de más de 10 países de Latinoamérica y hemos formado más de 2,000 estudiantes. Nuestro objetivo es desarrollar profesionales para las nuevas habilidades de la ciencia de datos, apoyadas en el crecimiento a las empresas pequeñas, medianas y grandes, para que puedan aprovechar de la mejor forma esta información que tienen. También hemos desarrollado diferentes programas sobre los roles principales que nosotros consideramos en la ciencia de datos como los más principales, como el Data Scientist, el Data Engineer y el Data Owner. Con ello, vamos a iniciar oficialmente esta masterclass. Les quiero presentar a nuestro expositor, Jorge Jaramillo. Él es gerente de Handitech, es una empresa referente aquí en Ecuador que ofrece justamente soluciones de Big Data Analytics. Entonces, él será uno de los instructores que estará presente en el programa de gobierno de datos y ahora justamente nos va a dar más detalles sobre este programa. Adelante, Jorge, y bienvenido. Muchas gracias, Melanie. Perfecto. Espero que me puedan escuchar súper bien. Infinitamente agradecido otra vez por estar acá acompañándolos. Y antes de comenzar, quizás solamente una síntesis de lo que seguramente ya vieron. Esta masterclass abona y es parte de un conjunto de espacios también de conversación y de compartir aprendizaje que van a ser, en todo caso, reforzados en un programa que hemos construido entre el IPBF y entre Handitech Academy. Como detalle, y también les invitamos, por supuesto, extensivamente, luego recibirán, un poquito más de información en este programa en donde vamos a profundizar en algunas aristas justamente de la temática que vamos a tocar el día de hoy. También tendremos la posibilidad de compartir con distintos expertos y gente que nos va a profundizar todavía más algunas áreas extremadamente interesantes alrededor del programa. Este programa arranca el 14 de marzo
siempre se ha estructurado en un horario bastante respetuoso del tiempo, sobre todo de profesionales que estamos, ¿cierto?, en este día a día trabajando y descubriendo cada vez más conocimiento. Tiene una duración relativamente corta, de 27 horas, distribuidas en un espacio también lógico de tiempo. Y la ventaja es que tenemos siempre esta propuesta de hacerlo en distintas modalidades de atención. Dirigido prácticamente a todo tipo de perfiles, sin embargo, como indirectamente director académico del programa, les puedo anticipar que si ustedes tienen esta curiosidad por entender cómo funciona el gobierno de datos en particular, ya de entrada son el candidato ideal para que nos puedan acompañar. Y vamos a revisar, como pueden ver ustedes abajo en la guía temática, varias lecciones y varias dimensiones o funciones alrededor de todo esto que es gestión de datos. Entonces vamos a comenzar ahora sí con este antecedente, con la masterclass y con algunas de las preguntas que seguramente en las comunicaciones que vieron por ahí desplegadas empezaron a plantearse. Y quisiera que el día de hoy reforcemos en particular o tratemos de responder todos dos dudas. Hay una belleza particular en tener a veces más preguntas que respuestas. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. La primera es esta que inclusive estaba, ¿no es cierto?, en el título como tal de la charla, y es cómo conformar equipos para un modelo de gobierno de datos. Vamos a simplificar algunos de estos conceptos. Espero que también ante las preguntas que vayan planteando podamos profundizar en algún detalle que pueda quedar por ahí olvidado, pero vamos en general a simplificar qué significa esto y sobre todo cómo lo hemos visto en la práctica. Hay muchos esquemas académicos que, digamos, abonan también a este tipo de respuestas probables, pero en ocasiones ese pequeño brinco entre lo académico, teórico, hacia lo que realmente está ocurriendo en el día a día suele ser algo retador. Como segunda instancia o como segunda duda, ¿no es cierto?, como segunda gran pregunta que deberíamos lograr responder el día de hoy entre todos, deberíamos identificar cuál es la relación del gobierno de datos con estos famosos riesgos por algo que está, ¿no es cierto?, ahorita bastante frecuentemente visto allá afuera, que son los riesgos por incumplimiento normativo. Ustedes seguramente han escuchado por ahí que tenemos ya algunas leyes. Curiosamente, la Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador no es única o aislada, forma parte de un conjunto de leyes que se han venido ya suscitando desde el año 2000, al menos en el caso ecuatoriano. Sin embargo, refuerza algo de preocupación y es coherente con lo que está pasando en el mundo. Vamos a revisar todo esto el día de hoy. Entonces, vamos por favor a comenzar. Y quizás lo más crítico, y en ocasiones yo sé que muchos lo logran definir, siempre lo recomendable es que lo puedan definir en sus propias palabras, pero siempre la pregunta base es, bueno, y al final, ¿qué es gobierno de datos?, ¿no? Y no se preocupen, esto lo vamos a revisar también con un poquito más de detalle. Gobierno de datos, esta definición siempre la comparto porque, si bien es cierto que tiene cierta complejidad, van a ver que tiene algunos puntos claves, pero el gobierno de datos es un sistema de derechos de decisión o responsables, y quién puede tomar qué decisión, ¿no es cierto?, en general vinculados a procesos relacionados con información. Todo lo que está un poquito más hacia abajo es un aditamento y un condimento solamente que le da un poco de sabor a la definición. Pero básicamente es un mecanismo, un sistema, una forma de definir quién puede ser responsable de qué, siempre que lo lanzamos, ¿no es cierto?, sobre procesos vinculados con información y con datos. Y si se dan cuenta, entre estas expresiones y demás, hay algunos elementos, y es por esto que entre la academia y entre toda la información que ustedes puedan llegar a consultar en línea, siempre van a encontrar estos tres elementos críticos que son personas, procesos y tecnología, sea el marco de trabajo que sea o el marco de referencia que sea, siempre van a estar estos tres elementos y siempre están ahí. Personas, procesos y tecnología nuevamente. Todo lo que está en verde, ¿no es cierto?, tecnológico, lo que está en morado, procesos, y lo que está en azul es justamente lo que vamos a revisar el día de hoy, pero cómo tiene que ver al final este fenómeno o esta disciplina o esta área del conocimiento con personas, al final con parte de este equipo que deberíamos empezar a configurar. Entonces, solamente para reforzar, un sistema de derechos de decisión que me dice quién puede tomar qué decisión y quién es responsable alrededor de procesos, ¿no es cierto?, vinculados con información. Un poquito de referencia, porque algo que nos ocurre muy recurrentemente allá afuera en la industria es que hay esta percepción, depende un poco, ¿no es cierto?, del sector y también de la empresa o de la organización, de que el gobierno de datos es algo estructurado y un poco inclusive difuso por los procesos consultivos o las empresas de consultoría. Se percibe
que hay mucho expertise al respecto. Y lo que realmente hay son estas famosas mejores prácticas, pero en realidad lo que van a ver a continuación es que gobierno de datos es una disciplina relativamente joven, al menos en comparación al resto de disciplinas que podemos tener alrededor de sistemas informáticos. ¿Cómo lo podemos ver? Ustedes seguramente todos están al tanto de que todos atravesamos un fenómeno de digitalización progresiva. Todo se está digitalizando cada vez más. Digitalizando en el sentido de no solamente convertirlo, ¿no es cierto?, sea lo que sea este documento, este proceso, a unos y ceros, sino también transformando la forma en que trabajamos de manera continua. Aproximadamente, o todo lo que ocurría antes de 1999, siempre derivaba en que gobierno de datos no era como tal una disciplina. De hecho, todavía probablemente el concepto no existía. Pero sí teníamos, y seguramente algunos de ustedes los conocen, algunos marcos de trabajo y esquemas para trabajar en sistemas de información, todavía no necesariamente específicamente para gobierno, que ya de alguna manera tocaban este tipo de roles, porque se visionaba lo que podría venir después. Y aproximadamente a partir de los 2000 y en adelante, ¿no es cierto? Seguramente muchos recordarán este tema de las empresas.com y todo lo que esto generó, al menos en Estados Unidos y otro tipo de países, en fin. Pero este ruido generado en su momento por el e-commerce fue bastante fuerte. ¿Y qué es lo que ocurrió? Hubo un pequeño primer periodo de off, en donde quizás todo en general, sistema, ¿no es cierto?, de trabajo, toda la sociedad, etcétera, atravesó una ola de estabilización, en particular tecnológica. Lo que teníamos era este fenómeno de que surgían nuevas herramientas para trabajar con datos por aquí, herramientas por acá, ERP, CRM, se tienen un montón de sistemas interesantísimos para trabajar con toda esta gran cantidad de información que se generaba, pero todavía no algo formal del lado de gobierno. En el año 2009 se publica una primera versión, ya editada, ¿no es cierto?, al menos en 2 o 3 ediciones, de este famoso libro que algunos seguramente conocerán también, que es el Libro de Conocimiento de Gestión de Información de DAMA. Y esto lo marco un poco con detalle, porque seguramente ustedes también, algunos conocerán, este marco de trabajo es uno de los más citados o más referenciados al momento de implementar gobierno de datos en la práctica. Luego, entre 2009 y 2011, tenemos una proliferación absoluta de modelos o marcos de referencia de trabajo de gobierno de datos, ya DAMA o el DMBOK, que agrega, ¿no es cierto?, diferentes actividades y acciones o actividades a tomar alrededor de gobierno de datos, no es el único. Hay muchísimos más, inclusive seguramente se van a topar con este gran consejo que es, en gobierno de datos usualmente no es necesario crear tu propio modelo, sino seguramente buscar alguno de los que ya existe y ver cómo se puede adaptar a tu organización. Pero luego de este periodo, otra vez entramos en una ola de estabilización, un espacio en off, un espacio con cierta lentitud. ¿Y esto por qué ocurre? Porque estas metodologías, estos esquemas de trabajo, todavía también estaban en prueba y error. A esto me refería con mejores prácticas. Al final son un compendio de lo que mucha gente en agregado y tratando de buscar consenso sugiere puede ser la solución a diferentes problemáticas. Pero no es una ciencia específicamente probada o una ciencia administrativa que tiene todas las respuestas específicas que podemos tener. Y eso nos trae algunos fenómenos que se han venido usando en los últimos años y les comparto todo esto para que ustedes como futuros líderes alrededor de trabajo con datos entiendan que estas disciplinas son extremadamente cambiantes, proactivas, siempre en búsqueda de nuevos puntos de referencia y siempre, sobre todo, siendo coherentes con la realidad mundial en este caso, ¿no? Tenemos por ahí el GDPR, la ley que ustedes seguramente conocerán, se creó en la Unión Europea para tratar de proteger todo alrededor de privacidad de datos. Muchas noticias, por ahí tuvimos el caso de Equifax a principios del 2018, por ejemplo. Viene luego, ¿no es cierto?, esto que hemos atravesado todos de COVID, y esto enfoca un poco y empieza a hacer preguntas dentro de cada institución y dicen, oye, yo era un cine y nunca me preocupé por preguntarle a mis clientes su correo y su teléfono, y ahora la única herramienta que tengo para pedirles que vuelvan es un post en Facebook que diga, por favor, vuelvan. Imagínense todo lo que ha empezado a cambiar en la mente de todas estas empresas que antes a lo mejor no veían a esta información que han generado por décadas como algo relevante. Lo escuchaban, decían, sí, el petróleo del siglo XXI, pero quizás no le paraban mucha atención. ¿Qué pasa ahora? Todo lo que ha ocurrido, al menos a nivel de legislación en particular y a nivel también de marcos de trabajo, cada vez más se está empezando a implementar y estamos entendiendo cómo estas particularidades se ven implementadas ya en Latinoamérica. Pero en general, todo este petróleo acumulado que tenemos probablemente se vea, como pueden ver ustedes del lado derecho, como petróleo listo a ser explotado todavía.
Ahora, ¿qué también ocurre con gobierno? Y seguramente ustedes, algunos lo han conocido, al menos los que han tenido, ¿no es cierto?, la oportunidad de interactuar con esta famosa promesa de qué es el gobierno de datos. Pues el gobierno de datos tiene algunas particularidades. En su promesa general, cuando ustedes traten de conversar al respecto del tema puertas adentro de una institución, probablemente escuchen expresiones como las siguientes. Yo quiero, y como fundamento de gobierno, quiero tener visibilidad y accesibilidad a los datos. ¿El gobierno me puede dar eso o solamente una herramienta aislada? No tiene necesariamente la respuesta. Quiero precisión en la información. Tengo mucha información con una calidad deficiente y se percibe, ¿no es cierto?, que la calidad es una foto del dato y no un proceso, eso lo podemos discutir después. Y también quieren todos ser competitivos y analizar y generar modelos y demás, pero no se han dado cuenta nuevamente que por mucho tiempo tuvieron información y datos, ¿no es cierto?, capturándose sin un orden lógico, más allá de cómo se pueden tratar con distintas plataformas internas, y esto ha hecho que tengas que cubrir un costo representativo para poder organizar todo aquello que en el tiempo no organizaste. ¿Y esto a qué nos lleva? Que si bien tenemos usualmente esas expectativas y creemos que el gobierno nos va a resolver todo esto, gobierno lo puede hacer siempre y cuando seamos coherentes con algunas realidades y complejidades que también ocurren. ¿Y qué ha ocurrido? Resulta que toda esta información, esta gran cantidad de conocimiento de nuestros clientes, en ocasiones difusa a lo mejor en la mente y la experiencia de gerentes que a lo largo de la historia de la empresa han estado ahí, ¿no es cierto?, no se ha documentado, no se ha estructurado para todos, ¿no?, definiciones que todos tienen. Hay diferentes formas de medir un indicador. No hay catálogos o inventarios para ciertas cosas. En realidad no sabemos qué es lo que tenemos. Por otro lado, nos enfrentamos, como ya decíamos, ¿no es cierto?, a algunos marcos regulatorios nuevos y cambiantes que no necesariamente son malos, simplemente corresponden a la realidad del mundo y tenemos que saber cómo afrontar. ¿El gobierno de datos puede resolver esto? Muy probablemente sí, siendo coherente, ¿no es cierto?, también con lo siguiente. Ustedes llegan a una institución, a lo mejor se les da el rol de ser, ¿no es cierto?, los responsables de gobierno de datos y también van a detectar que hay varias ineficiencias heredadas en procesos. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos las clásicas expresiones. Así se hace aquí, no sabemos por qué, pero así se ha hecho toda la vida. Y entonces gobierno se ve enfrentado a otro tipo de retos, porque ya no se vuelve una disciplina específicamente técnica. Lo que va a ocurrir en la práctica es que tienes que empezar a negociar internamente para entender por qué las cosas actualmente funcionan así y cómo una vez que yo entiendo eso puedo empezar a conectar, ¿no es cierto?, ciertos pequeños conectores de datos, por ejemplo. Otra particularidad o complejidad. Resulta que la gente, o va a haber un reto muy fuerte para que la gente comprenda lo que está ocurriendo hoy en día. Ventajosamente existen espacios para compartir conocimiento, pero no hay mucha apreciación, por ejemplo, por la calidad. Me voy a inventar, un equipo comercial a lo mejor está abocado específicamente en colocar y en incrementar ventas, y esto también es un tema de incentivos, entender cómo funcionan las organizaciones, al menos ahora, algunas. Y a lo mejor este equipo comercial, la realidad es que no le interesa mucho sentarse y dedicar 10 minutos más para no complicar el proceso de venta, ¿no es cierto?, o de registro de colocación de un crédito, por ejemplo, y pedirle toda la información al usuario. Prefieren hacerlo rápido, colocan el teléfono de, no sé, del papá y mandan, ¿no es cierto?, la solicitud de crédito en el ejemplo. Y esto es algo con lo que también tenemos que trabajar. Y por supuesto lo que hace también que existan empresas, en el ejemplo como Handitech, es que en el tiempo las empresas han crecido de manera desorganizada, entendiéndose por esto la cantidad de herramientas tecnológicas que han adquirido. Estoy seguro que ustedes y en sus empresas tendrán de 5 hacia arriba herramientas o plataformas tecnológicas, no necesariamente vinculadas y tampoco obligadas a estarlo, pero si yo quiero sacar información de alguna visión un poco más holística, tengo que, ¿no es cierto?, enfrentarme a distintos esquemas de captura de datos para cada uno de estos sistemas. Entonces, gobierno, de alguna manera u otra, por supuesto en coherencia con otras disciplinas, busca responder a esta promesa que tenemos arriba, pero también se enfrenta a las complejidades que vemos en la parte inferior. Ahora, si ustedes en todo caso se preguntan, bueno, entiendo relativamente el concepto, defino quién hace qué y me enfrento a ciertos retos, y se preguntan, bueno, pero ¿cómo usualmente se arranca, no? Entonces, ustedes podrán encontrar matices de esto que les voy a comentar a continuación. Seguramente pueden encontrar diferentes formas, dependiendo obviamente nuevamente del marco de referencia que ustedes consulten. Pero usualmente los 3 primeros pasos pueden ser intercambiables. El camino es así. Primero, tienen que tener un visto bueno, una visión, un acuerdo interno que puede ser la suma de varios eventos, de charlas como esta,
de experiencias pasadas, puede ser en ocasiones una orden ejecutiva sin margen de discusión, pero lo que usualmente tiene que ocurrir ahí es que tiene que haber una alineación, algún objetivo institucional. Digamos, más allá de hacerlo por hacerlo, tiene que ser coherente esto con algún objetivo que se persigue institucionalmente. Yo quiero, en el ejemplo más burdo tal vez, vender más, y esto va a habilitar de alguna manera, organizando información, a que yo logre, ¿no es cierto?, este objetivo. Solo como particularidad, y esto sí es muy importante, quisiera también este concepto que se lo lleven el día de hoy, no limiten en todo caso en este momento este entendimiento de si debo o no hacer este ya punto de partida de gobierno al análisis interno. En ocasiones buscar este retorno de inversión propio está limitado, y está limitado porque no soy coherente y no entiendo lo que ocurre en la sociedad, los fenómenos actuales, la normativa, qué ocurre con los clientes, qué ocurre con los competidores, qué ocurre si yo soy una empresa de seguros y pienso solamente en cómo esto me va a afectar y generar un beneficio a mí, pero no soy coherente con 4 o 5 InsurTech, ¿no es cierto?, que ya por diseño nacen como instituciones completamente enfocadas en datos. Tengo que analizar también esto, no solamente lo que pasa puertas adentro. Como segundo paso, seguramente prácticamente en cualquier marco de referencia, ahí solamente tendrán ustedes por supuesto que elegir cuál, se van a enfrentar a una parte de diagnóstico. Profundizaremos por supuesto esto en el programa para ver cómo se ve, pero siempre hay esquemas para poder yo definir en qué situación actual estoy, cuál es mi punto de partida, estoy bien, estoy mal, en términos de madurez, cuál es la forma en la que trabajo actualmente, qué me dice este marco de referencia que debo mejorar, empiezo a ver cuáles son mis fallas. Que hay mucha tesis de que en ocasiones este espacio se recomienda que pueda hacer con algún externo, porque a nadie le gusta, ¿no es cierto?, o no es coherente que tú mismo te digas a ti tus errores. Sin embargo, la libertad está siempre ahí. En la práctica hemos visto que sí ha funcionado cuando una institución hace su propio diagnóstico, siempre y cuando entienda cómo deben estructurarse los instrumentos de recolección para saber cómo estoy, cómo ejecuto yo estas encuestas, estas pequeñas entrevistas para poder ejecutar este diagnóstico de manera global. Como siguiente paso, por supuesto, ya la definición de la estrategia. Es muy sencillo, digamos, identifique cómo estoy, ahora, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto, por supuesto, implicará que converse un poco más puertas adentro con el resto de instituciones. Imagínense que hasta este momento ustedes están tratando de impulsar una cierta iniciativa con un poco más de pragmatismo. Y también tengo que empezar a definir si este esquema de gobernar, de organizar y definir quién puede tomar qué decisión a través de qué procesos o para qué procesos va a ser completo alrededor de toda la organización, por ejemplo, o va a lo mejor a arrancar progresivamente anidado en algún área en particular. Y así defino yo, ¿no es cierto?, un mapa de ruta tentativo. Por supuesto, luego viene lo que de alguna manera nos trae la sesión del día de hoy, es cómo estructuro el equipo de trabajo, o a lo mejor ese equipo inicial, dependiendo de cuál sea el modelo, si es, digamos, escalable, con el que yo voy a arrancar. Siempre eso tiene que ser coherente con el modelo de negocios de la institución. Esto es súper frecuente, pero la gran mayoría tiene en mente que hay una receta mágica con un modelo que te envío en este momento por correo, y ese modelo es. La realidad es que el gobierno de datos, al ser una disciplina, como les comentaba, joven, también sufre en el buen sentido de este fenómeno de experimentación. Entonces, esto quiere decir que entendiendo cuál es la realidad de la institución, ninguna institución organizacionalmente es idéntica a otra, yo puedo entender cuál es el mejor esquema en el que yo puedo trabajar, qué ha funcionado antes en mi organización, qué valores son los que yo promuevo, cuál es mi cultura, como pueden ver ahí, y sobre todo, a lo mejor, cuál es la normativa actual y qué me exige. Puede ser que la normativa ya me diga, mira, tú eres una institución de este tipo y para ti, por favor, quiero que tengas, ¿no es cierto?, esta lógica de trabajo. Luego vendrá la implementación. Como pueden ver acá, lo importante siempre es que ustedes conozcan que antes específicamente de definir cuál va a ser mi equipo y cómo conformo mi equipo, vienen algunos pasos previos, inclusive para posteriormente hacer esta implementación de manera efectiva. Y concepto crítico o elemental también para que se lo lleven el día de hoy, siempre recuerden que esto puede revisarse y revisarse. No tiene que estar definido en piedra, y yo siempre puedo permitirme el espacio para poder descubrir si a lo mejor lo que planteé requiere de algún tipo de ajuste o mejora, entendiendo ya lo que va ocurriendo en la práctica. Ahora sí, empecemos a responder en todo caso un poquito más con este antecedente. ¿Cómo conformo mi equipo?
Hay muchas formas de hacerlo, entendiendo, ¿no es cierto?, el paso a paso, pero el que usualmente les recomendamos es el siguiente. Ningún tipo de particularidad con esta metodología o con esta referencia que están viendo, pero los marcos de referencia o de trabajo se ven usualmente así. Este que está acá, seguro ustedes lo conocen, pero ¿cómo lo uso? Los marcos de referencia o marcos de trabajo tienen, ¿no es cierto?, las diferentes funciones o aristas que pueden ver ustedes ahí, y en general son básicamente categorías en las que yo voy a trabajar. Entonces, yo he dicho, quiero hacer gobierno, y ahora quiero definir en qué. Antes apenas de pensar en mi equipo, quiero definir en qué. ¿Cuál es mi rango de ejecución? ¿Cuál es mi jurisdicción? ¿Qué voy a tocar? Entonces, digamos en este ejemplo nada más que, por supuesto, quiero orquestar y quiero trabajar en gobierno de datos. En el ejemplo también porque venimos a cumplir con alguna normativa nueva, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales. También quiero trabajar en calidad. En ocasiones, no necesariamente, ¿no es cierto?, voy a trabajar en este ejemplo en todo. También quiero trabajar en BI y en Data Warehousing. Quiero trabajar también en arquitectura y solamente soy respetuoso y reconozco que ya hay ciertas funciones. Como yo les comentaba al inicio, si bien es cierto que es una disciplina nueva, no quiere decir que al momento, ¿no es cierto?, de interactuar con otras disciplinas de la gestión de datos en general, las demás no hayan ya existido por algunos años o por varios años, de hecho. Entonces, seguramente en su organización ya hay ciertas funciones de este tipo, ¿no es cierto?, de funciones de gestión de datos que existen, trabajan de manera regular e inclusive se pueden hacer preguntas de cómo voy a interactuar con ellos. ¿El equipo nuevo que estás conformando está aislado de mí? ¿Interactuará conmigo? ¿O qué es lo que va a ocurrir? Y acá usualmente lo que ocurre es que hay una función de orquestación y de trabajar con ellos, o en algunos casos inclusive una función secundaria de formalizar. Puede ser que el gobierno de datos, como un beneficio implícito, lo que haga es que algunas actividades que ya se realizan, pero de manera informal, vengan, ¿no es cierto?, valga la redundancia, a ser formalizadas y reconocidas a nivel de toda la institución. ¿Y cómo se va a ver esto en la práctica? Entonces, yo agarré mis funciones, voy a tener la función de gobierno, voy a, dentro de esa función, tener a alguien responsable de calidad, a alguien responsable de Data Warehousing o BI en este ejemplo, y a alguien a lo mejor responsable de arquitectura. Y digamos en este ejemplo que esta va a ser mi estructura o mi equipo. En muchas ocasiones ustedes se van a topar, y esto igual se puede profundizar, ¿no es cierto?, en otros espacios, con que a estos equipos, cuando están enfocados en gobierno, se les suele llamar oficinas de gobierno de datos. Y ahí lo que yo me he percatado es que hay discusiones casi infinitas, porque cómo debe llamarse, y, en fin, usualmente siendo coherentes con la lógica de que esto debe adaptarse a lo que ya funciona institucionalmente, en ocasiones no debe ser forzado que ustedes le llamen Data Steward al custodio de datos o le llamen Data Quality Analyst. Pueden usar los nombres y la lógica jerárquica que ya tienen establecida. Por supuesto, desde la perspectiva a lo mejor de gestión del cambio, ¿no es cierto? A lo mejor a veces uno quiere embeber cierto fenómeno para poder darle un poco más de practicidad al asunto y algo innovador, pero no hay que complicarse mucho en ese sentido. Entonces, en todo caso, lo vean como una oficina, lean al respecto como una oficina o no. Al final, esto se suele referir al equipo que estoy conformando para poder trabajar en gobierno. Ahora, lo que les coloco ahí es importantísimo, y es que este equipo no lo vean como un equipo aislado. Lo primero que va a ocurrir con este equipo es que va a generar ciertas dudas internas de qué va a hacer, por qué lo tiene que hacer, qué es lo que está ocurriendo, cómo va a trabajar conmigo, etcétera. Y esto va a efectuar, ¿no es cierto?, como contraefecto que el equipo no esté aislado de ninguna manera, no va a ser una isla, va a tener que interactuar con distintos responsables. Seguramente se han topado con la lógica de que en diferentes áreas ya hay alguien que es muy bueno trabajando con información, muy bueno a lo mejor generando reportes para aquella gerencia, etcétera. ¿Cómo vamos a interactuar con ellos? Es una pregunta que también seguramente va a surgir. Y de entrada, si es que ustedes estuvieran creando este equipo desde cero, lo que también se van a preguntar es lo siguiente: ¿yo debo contratar a esas personas o probablemente debo buscar, ¿no es cierto?, a alguien en mi equipo actual interno y formarlo o desarrollarlo? Les voy a pedir, por favor, nada más si pueden apagar sus micrófonos, parece que tenemos uno abierto. Pero bueno, muy bien. Continuando, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ambos caminos son buenos, ninguno necesariamente tiene o es malo por defecto, tienen sus ventajas y desventajas. Depende también todo un poco de cuál sea tu mapa de ruta general y cuáles sean tus tiempos y tus compromisos o las obligaciones o los objetivos a los que tú apuntas. Probablemente si tengas, ¿no es cierto?, un camino bastante sinuoso y metas muy a corto plazo, muy rápidas que tienes que alcanzar,
probablemente tengas que contratar para poder superar, digamos, esta curva lo más rápido posible, tener al especialista y traer a la mejor gente a tu equipo. Pero si a lo mejor puedes darte cierto margen de flexibilidad y también quieres de alguna manera reconocer y formalizar funciones que ya existían con personas de tu equipo que también tienen la ventaja de conocer tu realidad, puedes apostar por la formación o, por supuesto, como en la mayoría de casos, puedes buscar un esquema híbrido en el que identifiques estas personas que usualmente ya inclusive las tienes en tu mente, traes estas personas y combinas a lo mejor a alguien que pueda llegar a ser contratado. Ahora, cuando tú tengas este equipo usualmente se va a ver enfrentado a lo siguiente. Tú, digamos, organizacionalmente, a niveles organizacionales, los que conocen el talento humano saben que debes cumplir con ciertos requisitos, pero básicamente creaste una pequeña área, si cabe la expresión. Lo natural, o lo que muchos usualmente hacen, digamos, a rajatabla es, buenísimo, va para el equipo de tecnología. O buenísimo, coloquemos y creemos una área con este señor, por ejemplo, DJ, que le vamos a llamar el CDO, y ahí vamos a colocar todo esto porque no necesariamente sabemos, y es lo que leí en un artículo de Forbes, y parece que es lo correcto. Y más allá de eso, más allá de que esto sea bueno o no, lo clave es entender al menos 3 elementos que se van a suscitar de manera completamente frecuente. Siempre esto va a ocurrir, y es importante que ustedes lo tengan en mente. Lo primero es que su equipo no puede ser, imagínense que ustedes son los responsables de este equipo, perfecto desde el día 1. Definitivamente va a haber una curva de adaptación bidireccional. Tanto ustedes acostumbrándose a nuevas funciones, a nuevos roles, descubriendo, mapeando, inventariando, dependiendo de también cuál era, ¿no es cierto?, el nivel de madurez de la organización. Todo lo que está pasando puertas adentro en la institución. Y por otro lado, la institución entendiendo qué es este fenómeno, qué es esta área nueva que acaba de ingresar y cómo yo trabajo con ellos. ¿Me ayudan? ¿Me generan más carga de trabajo? ¿Cómo los ve la institución a ustedes, no? Y este es un reto bien curioso, pero en general acá el mensaje es tener esta comprensión o paciencia, si cabe la expresión, para entender que esa inserción no va a ser algo de la noche a la mañana. Un concepto completamente intuitivo y seguramente muchos lo tienen, ¿no es cierto?, en mente. Sin embargo, en la práctica se nos olvida y usualmente nos enfrascamos en resultados nuevamente cortoplacistas y buscamos, ¿no es cierto?, mucha presión, pero la institución, sobre todo, debe entender que al hacer este tipo de apuestas tiene que haber una curva de adaptación. Como segundo elemento, y esto no es algo académico, esto es algo empírico y es lo que como emprendedor también he identificado, pero por mucho tiempo he buscado cuál es la mejor analogía o cómo podemos abordar mentalmente la creación de un equipo de gobierno de datos. Y a lo que he concluido es que es un efecto prácticamente idéntico a crear un spin-off, un intraemprendimiento o una empresa nueva. Tiene casi los mismos retos. ¿Y a qué me refiero con esto? Estás creando básicamente un equipo distinto, con objetivos que están de alguna manera alineados a los objetivos macro, pero tienen funciones nuevas, tienen obligaciones nuevas, hay un margen de incertidumbre elevado, hay un desafío y una posibilidad de rápidamente adaptarte, hay muchas condiciones que hacen ver esto prácticamente como la creación de una empresa. Y esto implica estrés, retos continuos, presentación, ¿cierto?, en algún momento de indicadores, de resultados, lidiar con muchas cuestiones. Así que no es una cuestión menor y tampoco es una cuestión, en todo caso, negativa como para huir, ¿no es cierto? Solamente es algo que debemos entender para poder buscar cuál es el mejor esquema de comunicación, de convencimiento, de posicionamiento, inclusive de marca, si lo queremos ver así, para poder conformar y construir nuestro equipo. Y como tercer elemento, algo que ya les había comentado, ¿no es cierto? Eso no tiene por qué ser fijo. No tenemos que preocuparnos, esto es algo muy común, sobre todo en Latinoamérica, que tendemos a crear un hipermodelo y cuando este empieza a fallar nos sentimos mal y nos sentimos juzgados o preocupados porque esto no está funcionando. En realidad, los modelos no son más que abstracciones mentales de cómo podemos interactuar a nivel organizacional, cómo podemos compartir y tomar decisiones en equipo. Así que eso puede cambiar, por supuesto, de manera bueno, no drástica, pero sí frecuente, sin ningún tipo de inconveniente, siempre y cuando, ¿no es cierto?, se define y se argumente por qué se puede hacer este cambio. Ahora, si ustedes a estas funciones, volviendo otra vez al ejemplo, le quieren dar nombres o roles o quieren contratar por ahí,
muy probablemente encuentren esquemas parecidos a estos. Yo estoy seguro que se lo han topado ya, seguramente si están en estas sesiones porque tienen algo de conocimiento, aunque sea elemental, ¿no es cierto?, de qué es gobierno. Sin embargo, como son disciplinas tan intrínsecamente vinculadas, gobierno de datos, ciencia de datos, gestión de datos y muchas más, muchos términos en ocasiones pueden ser confusos. Los tres al menos están, ¿no es cierto?, del lado derecho, no vamos a profundizar en ellos, pero puede que lo encuentren así. En el caso del medio, por ejemplo, en el ejemplo nada más estamos contratando 3 ingenieros de datos porque la carga es muy grande, pero el rol que usualmente sí es crítico, al menos en el rol de gobierno, y es un rol que debemos entender, es el del famoso custodio de datos en español. En inglés lo van a encontrar como Data Steward. Y este rol ya es, digamos, el definido de alguna manera por el consenso agregado, las mejores prácticas, como el principal o el vinculado, ¿no es cierto?, también en complemento al CDO para una empresa un poco más establecida, a gestionar y a liderar como tal la implementación ya de gobernar y definir políticas en una institución. Sin embargo, si no lo quieren buscar así, si ustedes quisieran irse a LinkedIn o a buscar a través de algún proceso, no sé, de reclutamiento, y quieran en todo caso entender las funciones o quieran buscar o promover algún tipo de vinculación o contratación interna o promoción interna, lo que es importante en todo caso entender es que más bien se van a encontrar con las siguientes actividades, con matices, más o menos ciertas particularidades, pero casi siempre lo que vemos es lo siguiente. Primero tienen que tener algún tipo de rol de liderazgo. Puede ser el custodio, pueden ser ustedes, o puede que no. Puede que también tengan que reconocer en ese momento algún área de oportunidad propia. Y la palabra clave o el keyword aquí es que este rol de liderazgo en la conformación de su equipo tiene que tener la función de comunicar. Gobierno de datos tiende a atraer, por supuesto, equipos técnicos o profesionales técnicos y profesionales que de algún u otro modo han trabajado, digamos, con tecnología, pero suele ser la proporción un poco más baja. Y esto hace que en ocasiones no le demos el valor suficiente a la comunicación. Y pensamos, ¿no es cierto?, que la comunicación es más que decir, hay un área y gracias, espero que todo funcione y por favor, cualquier correo me copien. Y la comunicación es todo un tema que podríamos desarrollar mucho más, pero es clave y es importante, sobre todo entendiendo que este fenómeno nos obliga a transmitir a la organización todo lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer y cómo los vamos a beneficiar. Entonces, alguien tiene que ser responsable de comunicar, elemento crítico. Segundo elemento crítico, en ocasiones, y usualmente en el curso también la desarrollamos, hay una función que suele estar, entre comillas, por encima de este rol de liderazgo, cuyo rol es supervisar que el cumplimiento de lo que se haya planteado se esté dando. Al final tenemos que tener a alguien, digamos, que de alguna manera u otra nos pueda poner la zanahoria un poquito más hacia adelante para ver si realmente, ¿no es cierto?, estamos alcanzando en lo que queríamos alcanzar. Usualmente esto se ve matizado o esquematizado, perdón, como un comité de información. El siguiente rol es siempre gestión. Puede ser, por ejemplo, en el caso de la izquierda, que sea ahí sí el de gobierno de datos, pero este rol ya es el que orquesta todas las actividades, va identificando en el día a día qué va surgiendo como un nuevo plan de acción. Tenemos un problema por acá en mercadeo de calidad de datos. Oye, ¿sabes que el proyecto del CRM se cayó? Entonces vamos a tener que usar otra cosa con Excel. En fin, esta persona está entendida en el día a día de lo que está ocurriendo a nivel de lo que yo quiero gobernar. Y en ocasiones, es un perfil con un gran asterisco, pero también se los comparto, y de hecho es evidente en el ejemplo que tenemos del lado izquierdo, hay esta función que le hemos llamado tangibilización. Y es que en ocasiones, como el gobierno de datos es ligeramente etéreo, porque se trata, ¿no es cierto?, de normar, de definir, de inventariar, de planificar y de organizar en general los datos, uno puede decir, en el orden hay beneficio, y ese es todo un debate filosófico, pero sí lo hay. Pero en ocasiones buscamos, ¿no es cierto?, complementar, y por eso es que hay este fenómeno de que hay oficinas de gobierno de datos o equipos de gobierno de datos que también tienen actividades complementarias, que ya por la lógica de negocio la gente reconoce como valiosas. Entonces, yo puedo a mi equipo darle una o dos funciones, como las que vimos, ¿no es cierto?, en el ejemplo en la roseta de dama, y decir que esto va de alguna manera estratégicamente a reforzar mis resultados y a generar un poco más ese convencimiento progresivo para que la inserción de este equipo que estoy creando, nuevamente un fenómeno completamente fuerte, va a ser lo más efectiva posible. Finalmente, esto es crítico para que ustedes, por supuesto, siempre lo consideren. Este equipo al final
insistimos mucho en esto, tiene que atravesar por esta curva de adaptación. Y esto implica que es curioso, pero aunque ustedes no lo crean, la parte de definir el modelo de diagnóstico, a tener inclusive en ocasiones hasta el go para poder arrancar con el proyecto, definir un poco la estrategia, es relativamente fácil o alcanzable. Al final yo puedo lograr tener esos documentos. Lo que sí ocurre es que en ocasiones no entendemos o no hay nadie que esté pensando o su 24/7, su 8/5 de tiempo mental esté dedicado a pensar es cómo logro realmente efectivamente esta inserción. Y entonces la gran mayoría de iniciativas probablemente se queden en ese punto. Alguien hizo una consultoría espectacular y entiendo todo lo que debo hacer, pero llega hasta ahí. Y la pregunta es, ¿por qué? Y usualmente la respuesta es porque no lo entendemos desde una perspectiva de que esto es un fenómeno de cambio. Esto implicará, ¿no es cierto?, que yo tengo que decir, ok, ¿cómo convenzo a la gente de que este cambio va a ser bueno o va a ser malo en lugar de presentarle una PowerPoint? ¿Cómo yo capacito a la gente, inclusive puede que estratégicamente, antes de presentarles el roadmap, por ejemplo, de implementación, para que conozca de qué estoy hablando? Tal vez puedo proponerles ciertas políticas para que vean en un pequeño plazo ciertos resultados y luego a lo mejor que ya me autoricen, ¿no es cierto?, completamente la implementación del equipo. Y nuevamente, pilar fundamental, cómo yo planifico mi comunicación. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un grupo en WhatsApp para notificarle a la gente que ya tengo ahora mis data owners o mis responsables de datos en cada área. ¿Cómo lo voy a gestionar? Y esto siempre va a ser, en la gran mayoría de casos, variable dependiendo de la lógica de cada institución. Ahora, el otro gran tema, ¿no es cierto?, que teníamos acá en mente, sobre todo para la particularidad de normativa o de lo que decíamos también en la segunda pregunta, es cómo este equipo de alguna manera es coherente con la ley de protección de datos personales o con nuevos elementos que yo tengo que cumplir. Este equipo, independientemente, digamos, en el ejemplo a lo mejor anterior, el rol, digamos, de custodia de datos, pero se va a encargar de también tener esta función y es preguntarse, la regulación, sea la que sea que surja mañana, sea la nueva que tenemos ahora, ya está, ¿no es cierto? Seguramente conocen el reglamento para aprobación del Ejecutivo, sea esta o cualquier otra, ¿cómo nos afecta? Esta es un poco la pregunta. Y seguramente la pregunta naturalmente siguiente será, ¿qué riesgos hay? ¿Cómo administra esos riesgos? ¿Nos castigan? ¿No nos castigan? Tengo que leerla porque elemental, quien agarra la ley la lee, aunque ustedes no lo crean, muy pocos lo hacen, la gran mayoría ve el resumen nada más. Y seguramente cuando yo planifique como equipo de gobierno de datos y lea esto y lea la ley y entienda los riesgos, voy a empezar a tener esquemas parecidos a esto. Voy a decir, ok, ya entiendo los riesgos, un poco parecido a lo que hacen en ocasiones auditoría interna, por ejemplo, y sé lo que tengo que mitigar, por supuesto, todo alrededor de datos, y genero planes de acción. Y entonces así podemos empezar a notar que este trabajo, aunque en ocasiones parece algo relativamente etéreo nuevamente, en realidad es el equipo que está pensando de manera permanente en cómo organizo mejor mi información y cómo soy compliant, ¿no es cierto?, con todo lo que pueda venir de afuera y cómo eso deriva en N actividades y en N cosas que debo mejorar. Y esto nos va a llevar a un concepto extremadamente importante que en ocasiones se nos olvida, porque tenemos esta lógica de que la normativa es mala, que vamos a reforzar a continuación. Me voy a preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué es entonces cumplir? ¿Cómo cumplo? ¿Hago un checklist? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué políticas debo a lo mejor estructurar? ¿Para cuándo me piden esto? Seguramente algunos, por ejemplo, si trabajan en banca, saben que hasta aproximadamente marzo había un plazo para cubrir una pequeña solicitud que nos hizo, ¿no es cierto?, la superintendencia, y tenemos entonces que identificar cuál es el plazo, qué es lo que debemos hacer, qué plan debemos presentar ante esta resolución. ¿Puede la organización, por ejemplo, adaptarse? Y aquí empieza algo interesante, porque seguramente yo ya creé mi plan, ya tengo mi equipo conformado, y de repente sale una nueva ley, una nueva normativa, y la normativa me obliga a preguntarme, oye, el marco de trabajo que tenemos, DAMA, por ejemplo, ¿es coherente con esto? ¿O hay que medio tropicalizarlo para que nos permita adaptarnos? Y esto es increíblemente bueno, porque en la repregunta también hay muchísimo valor. Yo empiezo a mejorar como consecuencia de algo que a lo mejor lo veo como tedioso, aburrido, ¿no es cierto? Una ley. Y ese es el concepto del que yo les hablaba. Este equipo no va a ser solamente el responsable
de entender y de mapear riesgos, ¿no es cierto?, alrededor del cumplimiento, y en este caso el ejemplo de ley que teníamos, sino también de identificar puntos de mejora, y va a generar mejoras. La ventaja de los marcos normativos en muchísimos casos es que tampoco están creados necesariamente para ser mecanismos punitivos o para castigar, sino para identificar fallas, en ocasiones inclusive de mercado, ¿no es cierto?, y obligarnos a buscar puntos de mejora. Entonces, cuando yo me pregunte, y bueno, ¿y cómo demuestro que cumplo con esto? Seguramente eso me va a obligar a generar N esquemas de revisión para mejorar todos los sistemas que yo tengo, y eso al final es un impacto positivo inmenso para la institución. O en el último punto me va a obligar a identificar cómo yo le notifico a la entidad reguladora en el ejemplo, ¿no es cierto?, que estoy cumpliendo con todo lo que me pide. Y eso también va a obligarnos a dar un salto, a lo mejor en el tipo de tecnología que tenemos, en el stack que tenemos, en los proveedores que tenemos, en las competencias y el alfabetismo digital de nuestro equipo, etcétera. Y solo como detalle nada más les dejo este dato bastante curioso, pero tal vez en ocasiones tenemos esta percepción de que la normativa, bueno, viene y qué complicado, pero es normativa. La realidad es que la tendencia mundial es completamente clara. Y ya el 70% de países en el mundo tiene algo vigente alrededor de gestión de datos o algo que toca de alguna manera una disciplina que puede ser atacada, si cabe la expresión, con gobierno de datos. Entonces, es inevitable. Hemos generado tanta información, insisto, por décadas, que es totalmente lógico el generar esquemas de cómo vamos a controlar esto y sobre todo de cara, ¿no es cierto?, a las nuevas generaciones que están un poco más preocupadas por su privacidad y demás, cómo vamos a ser coherentes con esta realidad. Entonces, volviendo un poco a las preguntas iniciales y luego vamos a pasar, por favor, a las preguntas. Espero que haya sido interesante esta conversación. Para la pregunta 1 de cómo conformábamos equipos, en realidad el elemento más importante y el que siempre desarrollamos es que no se habla de un equipo o un modelo, se habla de tu modelo, se habla de qué es lo que va a funcionar para ti. Y entonces tú tienes un rol crítico que es no sentarte a esperar, ¿no es cierto?, específicamente a un experto, sino aprender, buscar la mayor cantidad de puntos de discusión y empezar a consultar cuál puede ser y a construir ese posible modelo para ti. En el segundo ítem, decíamos, ¿no es cierto?, cuál es la relación al final de todo esto con estos riesgos por incumplimiento normativo. Y acá la pregunta clara es con la visibilidad. Lo que este equipo me va a permitir entender es en qué se matiza, en qué se traduce esta normativa hacia mí, qué me obliga a tener, qué no me obliga a tener, de qué tamaño es el dolor, básicamente, y cómo yo lo resuelvo. Lo cual es, aunque ustedes no lo crean, espectacular, porque cuando uno usualmente tiene temor a una normativa es porque la desconoce o porque no sabe la dimensión de lo que esto va a implicar. Por supuesto, esto también siempre siendo respetuoso de las áreas que ya existan. Instituciones muy desarrolladas tienen ciertas áreas de cumplimiento, de auditoría, que a lo mejor pueden orquestar y ver cuál es la mejor estructura para conformar estos equipos de seguimiento y de implementación de gobierno. Muy bien, entonces, súper agradecido. Melanie, ahí te cedo la palabra para poder empezar a responder a lo mejor las preguntas de los asistentes. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Sí, tenemos varias preguntas que he recibido por interno. La primera es sobre el programa. Aquí nos preguntan, ¿este programa también puede estar dirigido para las personas que están formando profesionales en base a ingeniería en tecnologías de la información? Gracias, Mel. Si entendí, la pregunta es si aplica en un esquema de formación de formadores. Lo que les puedo anticipar es que este programa está construido en conjunto con el IPBF, tratando de ser lo más pragmático posible en términos de lo que ya hemos aprendido en implementaciones, lejos de tratar de ser un esquema en el que les presentamos lo que seguramente pueden ustedes investigar y leer con mucha más tranquilidad. Lo que buscamos es transmitirles todo lo que se ha aprendido allá afuera. Entonces, definitivamente es un espacio extremadamente constructivo. Vinculamos a varios profesionales líderes en sus campos, gente que nos apoya, ¿no es cierto?, desde Asobanca, desde algunos grupos financieros bastante grandes en Ecuador. Entonces, digamos que lo más rico del programa siempre es la experiencia que se puede compartir. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta, Jorge. Aquí tenemos otra que, nos preguntan, ¿cuál es el primer paso para empezar a dominar la gobernanza de datos? Ok, buenísimo.
Lo que yo les colocaba, ¿no es cierto?, por ahí era quizás el primer paso como para implementar. Y les decía que los primeros 3 pueden cambiar. En ocasiones a veces es el diagnóstico primero, luego es el go o la aprobación de algún líder o algún socio del equipo. Pero respondiendo a la pregunta, que puntualmente entiendo se refiere al primer paso para dominar, yo diría que es natural y es buscar y aprender. Es muy difícil hoy en día, igual no quisiera ser tan filosófico, pero es muy difícil hoy en día ser experto en algo. Con toda la cantidad de ruido que hay y mucho más en disciplinas como esta, en la que hay diferentes perspectivas y uno tiene que discernir claramente qué es lo que busca hacer. Entonces, no es necesariamente gobierno de datos una disciplina, en mi opinión, que puedas dominar al máximo. Es una disciplina que es mucho más maleable y quizás la habilidad clave o inherente para todo profesional que quiera trabajar en esto es que siempre esté abierto a desaprender y a reaprender lo que pueda funcionar mejor. Así que, curiosamente, si quieres dominar gobierno de datos, tienes que estar abierto a asumir que no lo dominas y aprender otra vez más. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿qué relación hay entre gobierno de datos y data driven? Perfecto, correcto. Algo que también les mencionaba, ¿no es cierto?, es que hay tanta terminología y disciplinas muy conectadas o términos, ¿no es cierto? Y empiezas un poquito confuso, pero llevemos todo a español, digamos, al final todo está en inglés y en ocasiones da la impresión de que es extremadamente difícil. Gobierno de datos es sistematizar o poner orden a todo lo que hacemos a través de datos, sobre todo a través de políticas, porque la disciplina macro, ¿no es cierto?, es la gestión de datos como tal, y cómo yo organizo todo lo que estoy trabajando. Y una empresa data driven es una empresa administrada, empujada o sobre todo guiada por datos. Concepto interesante, pero al final, ¿qué quiere decir? Que sea una empresa que ante la duda o inclusive si es que es posible a priori, siempre revise o se atenga a lo que el dato le sugiere, que tal vez no se deje llevar por emociones o por una forma curiosa también de los datos puede ser la intuición, pero que no se deje llevar por la intuición, sino por lo que su propia información le dice. Ahora, la conexión natural para las dos es que si tú quieres ser data driven, pues obviamente lo natural es que estés seguro de que el dato que te va a guiar sea el dato correcto y que sea el dato interesantemente analizado contra otras variables y demás. Entonces, lo que te va a permitir gobierno es accesibilidad o visibilidad de la información correcta, del dato correcto, para que realmente seas guiado por datos. Es bien difícil que una empresa empiece a ser guiada por datos de la noche a la mañana. Es un proceso bastante curioso. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Entonces, bueno, por honor al tiempo vamos a ir avanzando y les quería recordar justamente que este programa ejecutivo de gobierno de datos tenemos inicio el lunes 14 de marzo en horario de 8:30 a 8:30 de la noche, hora Ecuador, justamente para que puedan desarrollar y tener justamente el tiempo después de trabajar. De igual forma, gracias por asistir a este webinar. Por ello, si pasamos a la siguiente slide, tenemos 2 códigos de descuento. El primero, te vamos a regalar un 15% de descuento adicional para tu inscripción usando el siguiente cupón, que es MPG Datos 015. Y el segundo, el 20% de descuento para grupos a partir de 3 personas o más usando el cupón MPG Datos 020. Entonces, aprovechen estos super cupones para que puedan seguir desarrollándose